Hoy, en Virtus, conocerás la vida de San Coleta de Corbie, un ejemplo de fe, humildad y amor a Dios. Descubre su historia y el mensaje espiritual que aún inspira a millones. Nicolette Boilet, nacida en Corbie, Francia, a finales del siglo XIV, fue un milagro desde su concepción. Sus padres, ancianos y piadosos, habían suplicado al cielo un hijo, y Dios respondió con esta niña, a la que cariñosamente llamaron Coleta, diminutivo de Nicolette. Desde pequeña, una luz divina pareció rodearla, y su alma, pura como el rocío matinal, anhelaba lo sagrado. Rechazaba los juegos mundanos por la soledad de la oración, sus ojos infantiles fijos en el crucifijo, su corazón ya prometido a algo más grande que la vida terrenal. La gente de Corbie murmuraba sobre la pequeña Coleta, notando la profundidad de su fe, preguntándose qué designios ocultos tendría el Altísimo para un alma tan excepcionalmente devota. ¿Era un presagio de los tiempos venideros, de una era que clamaba por renovación espiritual? Al crecer, Coleta sintió con vehemencia la llamada a la vida consagrada, pero el panorama de las órdenes religiosas de su tiempo a menudo la desilusionaba. La laxitud se había infiltrado y la pureza original de las reglas se había desdibujado. Deambuló de una comunidad a otra, buscando en vano la austeridad y la entrega total que su alma anhelaba. Finalmente, comprendiendo que el fuego que la consumía no hallaba eco en las instituciones existentes, tomó una decisión radical. Construyó una celda adosada a la iglesia de Corbie, donde se tapió voluntariamente como anacoreta, viviendo en absoluta soledad, oración incesante y penitencia rigurosa. El mundo exterior la había abandonado, o eso parecía, pero en su reclusión, Coleta estaba a punto de descubrir que el cielo tenía otros planes para ella, planes que trascendían los muros de su humilde celda. Fue en el silencio profundo de su celda donde el velo entre lo terrenal y lo divino se hizo más delgado. Visiones celestiales comenzaron a inundar su espíritu, no solo de consuelo, sino de un mandato imperioso. San Francisco y Santa Clara se le aparecieron, revelándole la decadencia de la Orden de las Clarisas y la urgente necesidad de su reforma. La tarea era titánica, aterradora para una joven anacoreta que había renunciado al mundo. Coleta, abrumada por la magnitud del llamado, se resistió, argumentando su debilidad y falta de experiencia. Pero la voz divina fue clara y persistente. «No temas, hija mía, mi fuerza se manifestará en tu debilidad». Un rayo de luz divina pareció perforar las paredes de su celda, marcando el fin de su soledad contemplativa y el inicio de una misión que cambiaría para siempre el rostro de la vida religiosa. Con el corazón aún tembloroso, pero la voluntad firme, Coleta aceptó el encargo divino. En 1406, recibió del Papa Benedicto XIII, en Aviñón, la autoridad para reformar la Orden de Santa Clara. La noticia de que una humilde anacoreta se atrevía a restaurar la rigurosa observancia de una orden venerable desató una tormenta de resistencia. Se encontró con la incredulidad, el ridículo e incluso la abierta hostilidad de aquellas comunidades que se habían acomodado a una vida más laxa. Las puertas se cerraban, las palabras hirientes volaban, y su fe fue puesta a prueba una y otra vez. Pero Coleta, armada solo con su inquebrantable confianza en Dios y la fuerza de su convicción, no cejó. Su primera fundación en Besançon fue un testimonio de su tenacidad, un pequeño faro que comenzaba a brillar en la oscuridad. ¿Pero sería suficiente para iluminar un continente entero? Así comenzó una peregrinación incansable que la llevó por Francia, Borgoña, Saboya y Flandes. Con cada paso, Coleta era una encarnación viva de la fe, atrayéndose a nuevas vocaciones con la pureza de su ejemplo y la elocuencia de su espíritu. A pesar de los constantes desafíos, las enfermedades y la pobreza extrema, su misión floreció. Fundó y reformó 17 monasterios, cada uno una fortaleza de oración, pobreza estricta y contemplación,
devolviendo a las clarisas su esplendor original. Milagros, desde curaciones hasta prodigios celestiales, acompañaban sus pasos, confirmando la aprobación divina de su obra y atrayendo aún más corazones hacia la renovación. La pequeña Anacoreta había emergido de su celda para convertirse en una madre espiritual para innumerables almas, pero la verdadera magnitud de su influencia estaba aún por revelarse. La reforma de Coletta no fue meramente una vuelta a las antiguas reglas, sino una infusión de un nuevo espíritu. Ella no solo exigía austeridad material y estricta clausura, sino una profunda vida interior, una alegría serena en la pobreza y una ardiente caridad hacia Dios y el prójimo. Sus hijas espirituales, las coletinas, se distinguían por su radical dedicación al ideal franciscano, viviendo en una intimidad con Cristo que asombraba al mundo. Coletta fue una madre tierna y una guía exigente, moldeando corazones con sabiduría y amor, enseñándoles a encontrar la riqueza en la renuncia y la libertad en la obediencia. Su obra no era solo construir muros de conventos, sino edificar templos vivos del espíritu. Pero ¿cómo podría perdurar esta llama ardiente más allá de su propia vida? El 6 de marzo de 1437, en Gante, el espíritu incansable de Santa Coletta de Corbie ascendió al Padre. Había cumplido su misión, dejando tras de sí una orden renovada y un legado de santidad que trascendería los siglos. Su vida fue un testimonio de cómo un alma sencilla, armada únicamente con una fe inquebrantable y obediencia a la voluntad divina, puede transformar el mundo. La reforma coletina se extendió y su influencia continúa hasta nuestros días, un faro de la belleza de la vida consagrada. Desde la oscuridad de su celda Anacoreta hasta la fundación de innumerables conventos, Santa Coletta nos enseña que la verdadera fortaleza reside en la entrega total y que el amor de Dios puede obrar milagros a través de los corazones más humildes. Su historia es un eco eterno de que la fe puede mover montañas y renovar el alma del mundo. Cada día un nuevo santo, un nuevo ejemplo de amor y esperanza. No te lo pierdas.